Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Estamos transmitiendo desde Marietta, Georgia, cerca de Atlanta. Hoy es miércoles 9 de agosto. Agosto 9 del 2017. Ya no sabes ni en qué año vives, mujer. No, sabes que acabo de llegar, el tráfico me tiene loca. Sí, porque están arreglando la I-75 sobre esta zona, ya casi están terminando, pero los arreglos producen tranques de tráfico. Sí. Y el clima está también medio fumanchú, como dicen por ahí. Más o menos, y creo que va a llover. Vamos a darle rápido entonces. Vamos a caminar despacio, pero vamos a hablar rápido. Ok, está bien. Ok. Vamos a tocar las... Vamos a empezar por lo que habíamos quedado el lunes. Presento aquí al señor Carlos, para servirle a usted y a Dios. Soy Yosira Cruz Samyudin, conocida como Yoyodin. Gracias por sintonizarnos, bienvenidos. Y vamos a estar hablando... ¡Hola, Ariel! Vamos a estar hablando de las enmiendas. Vamos a empezar, no por las enmiendas, vamos a empezar por el viaje que se hizo el domingo a Dahlonega. Sí, mire, señores, pasó así. Yo llamé aquí a mi amigo el domingo en la mañana y le dije, oye, ¿tú me podrías hacer el favor de acompañarme para ir a probar unos vinos hechos aquí en Georgia? Él se hizo un poquito el remolón, tú sabes. Bueno, yo no sé si podré ir o no. Te dije, vamos, Carlos, vamos, ánimo. Es que son 2 horas para allá y 2 horas para acá. Bueno, entonces yo le dije algo, vamos a hacer un día. Vamos en mi carro, no tienes que utilizar tu carro. Yo manejo de ida y usted maneja de regreso. Y así fue que nos pusimos de acuerdo. Y él manejó de regreso y yo manejé de ida. Ajá. Bueno, llegamos allá a la ciudad, no, al pueblito. Es un pueblo. Un pueblo precioso. Si tienen la oportunidad de visitarlo, vaya. Precioso el pueblo. Y entonces comimos una comida mexicana muy, muy típica, ¿no? ¿Cómo que se llama? Nogales, ¿no es? Sí. ¿Los tacos qué? No, el pueblo. No, ¿cómo se llama la comida? Mole. 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 Ok, eso, mole. Mole mexicano. Mole mexicano, y de ahí nos fuimos allá al Wolf Mountain. Exactamente. Ok, y ahí fue cuando comencé a tomar fotos, y yo creo que más de ustedes vieron esas fotos, ¿no? Ok. Un poquito de historia. Estados Unidos desde el comienzo de su historia, fue una nación que se dedicó fundamentalmente a la agricultura. Y teniendo una amplia tradición europea, una de las cosas que se empezaron a producir en los Estados Unidos, entonces colonias del Reino Unido, eran los vinos. Okay. Durante todo el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, los Estados Unidos tuvieron una industria vinatera muy importante, porque la latitud en la que se encuentran los Estados Unidos y México permiten producir vinos de alta calidad, porque se encuentran sobre lo que se llama la banda del vino, que existe también en la zona sur. Eso es sobre los trópicos, sobre el trópico de Cáncer y sobre el trópico de Capricornio. Dependiendo de cómo pega la luz del sol sobre las parras, es que se da la calidad del vino. Los vinos en las zonas ecuatoriales no funcionan muy bien, porque la luz solar es demasiado intensa para esa planta. Entonces aquí hubo una industria muy importante, pero ya a mediados del siglo XIX, después de la guerra civil, aquí hubo un problema gravísimo de alcoholismo. O sea, tienes que tomar en consideración que la guerra civil americana, esa guerra en específico, ha costado más vidas que todas las demás guerras juntas. Y fue una guerra pues espantosa, porque eran guerras donde estuvieron enfrentados hermanos contra hermanos, donde hubo padres que tuvieron que enterrar a sus hijos en el campo de batalla, siendo ellos del otro lado de la contienda. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Kennesaw? ¿Okay? Entonces eso causó
un impacto muy grande en la población y mucha gente le dio por el alcohol. Aparte de eso vino una ola migratoria de Irlanda, y tú sabes que los irlandeses son como los venezolanos o los mexicanos, o sea, necesitan 1 litro para arrancar y no se toman el agua bendita, se toman todo. ¿Okay? Entonces, necesitan para arrancar. Sí, 1 litro. Necesitan 1 litro para arrancar. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Que a finales del siglo XIX vino un movimiento que se llamó el movimiento de temperancia, que lo encabezaron un grupo de iglesias tratando de parar un poco el problema social grave que tenían ya entonces, porque tenían, ¿cómo te puedo decir? La única distracción que tenía la gente era beber. Sí, exacto. Y empezó a haber un problema en Estados Unidos de precisamente del alcoholismo. Y tú sabes que el alcoholismo es una enfermedad de por vida. Entonces ellos estaban buscando la temperancia, pero se fueron absolutamente por el otro lado. Claro, se fueron al extremo. Se fueron al extremo, pero ese extremismo después se supo por qué ocurría. El extremismo fue decir que se dejase de producir en Estados Unidos alcohol y que se dejase de distribuir alcohol en los Estados Unidos. Oh, eso da pie a muchas cosas. Eso dio pie a algo. La persona que estaba financiando ese movimiento no era otro sino John D. Rockefeller, el dueño de la Standard Oil. ¿Por qué? Muy simple, porque los vehículos de motor en aquel momento, estamos hablando a principios del siglo XX, estaban a base de alcohol. Tenían una selección donde tú podías quemar gasolina o podías quemar alcohol. Entonces, oye, esa noticia está interesante. Pero por supuesto. Esa parte de la historia está interesantísima. Por supuesto, entonces Rockefeller detrás del movimiento para prohibir la producción de alcohol en los Estados Unidos. Sí, señora. Porque claro, él estaba con lo de la gasolina, con el petróleo. Entonces el mercado tenía, la gente del campo pues hacía sus moonshines y se lo echaba a los carros. Sí, ¿te acuerdas la película esa, los dos Hillbillies? Donde la granja hacía su alcohol en el patio. Exacto, bueno, ellos tenían sus destiladoras y las echaban en los carros y con eso caminaban en los campos. Y en las ciudades, pues la distribución de gasolina. Pero era una competencia. Fue precisamente un tipo de mercantilismo que hubo en Estados Unidos. Ha ocurrido con eso y ha ocurrido con la marihuana. Con la marihuana también. Claro. ¿Okay? La competencia de la marihuana no fue porque la gente se metía el chuzo de marihuana, sino porque por el material. Que era competencia del algodón. Del algodón. Señores, lo que pasa cuando uno no conoce la historia. Entonces. Pero para eso estamos aquí, en Caminando y Conversando. Traemos temas interesantes que posiblemente otras personas ni siquiera tienen la remota idea. Y esto pasa. Esto pasa cuando tú quitas los principios de la república y te vas a lo que es la democracia y que la mayoría manda. Y entonces como la mayoría manda, tú dejas de beber, tú haces lo que yo digo, porque yo soy la mayoría y tú eres y tú haces lo que la mayoría dice. Sí, es una gran diferencia, la diferencia muy grande entre la democracia y la república. Por eso que Venezuela está como está, porque ellos siempre están dándole pie a la defendiendo a la democracia. Y no se dan cuenta que es lo que la mayoría decide, es lo que gobierna. Pero cuando tú sigues los principios de la república y el imperio de la ley, ahí no hay preferencia. Ahí no hay preferencia, sino que la ley es la que se ejecuta tanto para el que está arriba como el que está abajo. Bueno. Y lamentándolo mucho con el señor Barack Obama, él empezó a hablar un lenguaje tan distorsionado desde el principio. Por eso es que yo a ese señor no lo quería, ni lo quiero, ni nunca lo querré. Porque él empezó a hablar de la democracia, y le empezó a lavar el poco de cerebro a los muchachos. Y entonces hoy en día, cuando tú hablas con la gente de la república, ellos no saben qué es lo que significa la república con los milenios. No tienen idea del respeto de la ley. No tienen ni idea de ellos piensan de que la ley la imponen ellos si son mayoría. Porque son mayoría. Exacto. Y resulta que Estados Unidos no es un país demócrata.
no es una república Estados Unidos demócrata, no señor, No, esta no, es no. una república. Esto es una república federal. Federal, ¿Ok? exacto. Por eso es que el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos, porque cada estado elige al presidente. Ujú. Entonces, la mayoría de los estados, 30 estados de los 50 estados, Lo eligieron. eligieron a Donald Trump como presidente. Claro. ¿Ok? Y además de eso, existe lo que se llaman los colegios electorales. No es solamente que la mayoría de los estados sean los que elijan, sino que esa mayoría de los estados tengan la suficiente representatividad, políticamente hablando, es decir, que haya la suficiente cantidad de representantes y senadores de esos estados Claro. que representan a ese estado y que digan, sí, aquí hay una mayoría de representantes y senadores que estamos de acuerdo a los estados, que esto sea de esta manera. Exacto. ¿Ok? Es una fórmula matemática, que es una fórmula matemática que a mucha gente le molesta, porque no ganó la mayoría de la gente que votó. Porque la mentalidad es que tienen una mentalidad de democracia. No, y no es solamente eso. Ajá. Mira, estados como California, Ajá, ¿ok? Tienen una concentración poblacional muy alta. claro. Entonces, si tú haces campaña en Texas, California, Nueva York y Florida, si fuese ya la mayoría la que ganase, pues con esos 4 estados siempre ganarían solamente la gente de esos 4 estados, cosa que pasa en Venezuela. Así es como ¿Ok? pasa en Venezuela. Así es como solamente pasa en Venezuela. Ciertas ciudades son las que Ciertas deciden. sí, Y el resto del exactamente. Y el país resto que se del país vayan que se hunda. ¿Ok? allá Entonces, a San Felipe. hubo en este caso una enmienda constitucional. Llegaron al punto de llegar a la enmienda constitucional, porque siempre la Suprema Corte de los Estados Unidos decía que imponer una ley en la cual violabas la libertad de las personas, las libertades individuales, tenía que ser anticonstitucional, Claro. a menos que se hiciera una enmienda. Ujú. Y lo lograron. Lo lograron. Y en claro. 1919 Ujú. pasan la enmienda constitucional, justamente un año después de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Estamos hablando que de nuevo había el problema de que había gente que había peleado en una guerra, que había visto los horrores de una guerra, Sí, que problemas que estaban desequilibrados, emocionalmente, que tenían problemas emocionales, el post-trauma, o lo que ahora se llama el post-trauma síndrome, que es esa gente que empieza a temblar nada más porque sí. Bueno, eso estaba ocurriendo en los Estados Unidos a principios de a finales de la segunda década del siglo XX. Ajá. Y se impone la 18ª enmienda. Ciudadanía americana, inglés en español. Si usted necesita convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, escuche bien esta información. Nuestro curso de ciudadanía americana lo va a guiar y ayudar para que pueda convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de una manera fácil y rápida. Ciudadanía americana es un curso sencillo que contiene un libro y 3 CDs. El libro tiene un índice bien organizado, con las 100 preguntas y respuestas del nuevo examen, todo en inglés, español y además la pronunciación del inglés. Requisitos importantes en el proceso de su ciudadanía, componentes del nuevo examen, juramento y mucho más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español por solo $39.95. Pero espera, si llama ahora, también va a recibir gratis un extenso diccionario inglés-español con la pronunciación correcta de cada palabra en inglés. Hacerse ciudadano de los Estados Unidos es algo bien importante para nosotros los hispanos. No espere más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español. Llame ya. Primera cortada. Primera cortada. Y se impone la 18ª enmienda, que define lo que es bebidas embriagantes, ¿ok? Y imponen la prohibición. Pero ¿cuál fue la consecuencia de la prohibición? La consecuencia de la prohibición es que la gente siguió bebiendo igualito, nada más que encapillado, como dicen en Venezuela. Sí, y me imagino que hubo un mercado negro para suplir eso, ¿no? Y ese mercado negro organizó el crimen. Antes no existía crimen organizado en los Estados Unidos. Claro, eso es en Chicago, por aquellos lados, ¿verdad? Exactamente, en Chicago, Nueva York, la mafia se organizó para todo eso. De ahí surge la gran fortuna de Al Capone, la gran fortuna de los Kennedy. Ahí te iba a decir eso. La gran fortuna de los Kennedy salieron de esa cuestión porque el padre de John Fitzgerald Kennedy era uno de los suplidores del licor de la mafia de la mafia italiana. Él trabajaba directamente para Al Capone.
y era alcaponía el licor, además. Alcaponía el licor, sí, porque él compraba el licor en Canadá, ajá, lo trasladaban por el lago Michigan, ajá, llegaba a Chicago y de ahí lo distribuían a todos los Estados Unidos. Claro. Entonces, Ciudadanía americana, inglés en español. Si usted necesita convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, escuche bien esta información. Nuestro curso de ciudadanía americana lo va a guiar y ayudar para que pueda convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de una manera fácil y rápida. Ciudadanía americana es un curso sencillo que contiene un libro y 3 CDs. El libro tiene un índice bien organizado, con las 100 preguntas y respuestas del nuevo examen, todo en inglés, español y además la pronunciación del inglés. Requisitos importantes en el proceso de su ciudadanía, componentes del nuevo examen, juramento y mucho más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español por solo $39.95. Pero espera, si llama ahora, también va a recibir gratis un extenso diccionario inglés-español con la pronunciación correcta de cada palabra en inglés. Hacerse ciudadano de los Estados Unidos es algo bien importante para nosotros los hispanos. No espere más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español. Llame ya. Segundo corte. ¿Qué tal? Se crearon fortunas inmensas. Es como, o sea, el caso de Kennedy es como si el hijo de Pablo Escobar dentro de 50 años o el nieto de Pablo Escobar fuera presidente de Colombia. Claro. ¿Ok? Entonces, sí. Estamos hablando de los abuelos de Kennedy, ¿no? Estamos hablando del papá de John Kennedy. Ni siquiera el abuelo. El papá de John Kennedy. ¿Ok? Ajá. Y fíjate que la fortuna ha sido tan grande que se ha distribuido ante tanta gente y todavía los Kennedy tienen una influencia enorme a nivel de política y a nivel de economía en los Estados Unidos. Lo único que pasa es que Hillary tumbó al hijo de Jeff Kennedy y lo quitó del camino. Hillary tiene más poder. Sí. Corrupto. Sí, pero bueno. Entonces, después de eso, pasó el tiempo. Y llegó el año 1933, o sea, pasaron 14 años. Ok, de la prohibición. De la prohibición. En solo 14 años se cambió la vida de los Estados Unidos porque se creó el crimen organizado. O sea, antes no había crimen organizado y desde el momento en que se creó la prohibición, siguió habiendo el problema del alcoholismo, pero crearon un nuevo monstruo. Podemos decir que el monstruo fue creado por Rockefeller y esa gente, la gente de arriba. Sí, señora. Pero, absolutamente. ¿De forma inconsciente o consciente? Mira, hay veces que cosas buenas son malas, y hay cosas que parecen buenas y son realmente malas, y hay cosas que parecen malas y son buenas. En el caso esto fue un desastre porque una vez que se creó la prohibición, lugares como Georgia, que tenían viñedos que tenían 50, 60 años, fueron destruidos, quemados totalmente. Entonces esas plantas que vimos son domingo, plantas nuevas. ¿Cuántos años tienen esas plantas? Esas plantas tienen menos de 10 años. Y por eso la calidad del vino que tú probaste no es una calidad de vino tan fuerte. Sí, porque de todos los vinos que yo probé, el último ahí más o menos. Sí, vamos a tener que ir a otra vitañería. Los estados con tradición vinatera grande en los Estados Unidos son Nueva York, en Upstate New York, cerca de Canadá, y el estado de Oregon y el estado de Washington y el estado de California, que tienen una tradición vinatera, porque además de eso, la mano de obra mexicana que trabaja en esos están muy acostumbrados a trabajar los viñedos en México. Entonces hay una relación directa, porque la uva, si te diste cuenta, es un cultivo bastante delicado. Sí, las uvitas eran chiquiticas y yo las comparé con las uvas de Israel, ¿no? Las de Israel son así. No, pero es que estás viendo que esos son racimos muy pequeños todavía, muy jóvenes. Sí. ¿Okay? Entonces, pero yo quería ir antes de que viniera el invierno, tú sabes. Sí, entonces luego viene que en el año 1933, en solo 9 meses, se hace una campaña para repeler y es el único caso en toda la historia de los Estados donde se revierte una enmienda. Y esa fue la 21ª enmienda, la enmienda número 21, que básicamente lo que hace es que revierte a la enmienda 18ª. Por eso siempre se dice que hay 27 enmiendas, 7 artículos, 27 enmiendas, que dan un total de 34 artículos, pero de los cuales esos 34, 2 se anulan. El 18 y el 21 se anulan uno al otro. Ok. Y luego tenemos
que la última enmienda constitucional que ha habido en los Estados Unidos ¿En qué fecha fue esa? En 1992, o sea, hace 25 años. Espérate un momentico, eso fue un año antes de que Clinton fuera presidente. Sí, un año antes de que Clinton fuera. Okay. ¿De qué trata esa enmienda? Esa es una enmienda que define, es una enmienda muy antigua, estuvo en libros durante 202 años antes de poder ser aprobada. ¿Ok? Y es una enmienda que define la entrada y salida de los senadores y de los representantes en el Congreso. Okay. Una vez que han sido electos, cómo es el proceso de entrada y salida. Eso no se pudo definir durante muchísimo tiempo, porque precisamente esta es una nación que ha ido evolucionando y no estaba preparada para este tipo de situación. De procesos. Lamentablemente hay enmiendas todavía dentro de sobre todo las que se publicaron en 1913, que son muy pesadas, porque esas definieron, y de esas vamos a hablar después, esas definieron cosas como la Reserva Federal, que definieron cosas como la ciudadanía. No, lo de la ciudadanía es mucho antes. Estamos hablando de las de 1913, definieron cosas como la Reserva Federal, donde el gobierno empezó a tener un banco central, aún estando prohibido por la Constitución. Se definió lo del el sistema de rentas del gobierno, que también estaba prohibido. Sin embargo, fue hecha una enmienda donde sí, pero no, porque nosotros podemos darle la vuelta a esto. Claro. ¿Okay? Bueno, eso es. Cambiando de tema ahora. Ahora vamos a cambiar de tema a uno más peligroso. ¿Cómo está la cosa de Norcorea? ¿Cómo está la vaina? Porque esto sí es una vaina. Sí, ¿Cómo está la cosa de Norcorea? Sí, muy grave. Te voy a explicar el porqué. Ok, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra con Norcorea? La declaración de guerra, la última. Te la voy a poner de esta forma. El conflicto de Corea no es un conflicto norteamericano. La guerra de Corea es un conflicto de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas estableció una cierta cosa, pero en aquel momento China no era parte de las Naciones Unidas. La China comunista se acaba de fundar hacía 4 años. No, hacía 4 años no, hacía apenas un año. Y la Unión Soviética invade la parte norte de Corea, junto con los chinos, y crean al norte de Corea, que era la parte industrial de Corea, la parte donde realmente estaban los bienes de capital y de servicio. Claro. Crean Corea del Norte una colonia comunista. Y debajo del paralelo 38 se crea Corea del Sur, que entonces era una nación agrícola, era la parte agrícola, y Corea del Sur era por su debilidad y todo, estaba protegida por las Naciones Unidas. 27 naciones participaron del lado de Corea del Sur, en la protección de Corea del Sur en esa guerra. Pero esa guerra no terminó, esa guerra se paró nada más, en un armisticio. Entonces, tú me estás diciendo a mí que la United Nations, Naciones Unidas, le declara la guerra a Corea. No le declara la guerra. Los norcoreanos invaden Corea del Sur y las Naciones Unidas intervienen. Y los que intervienen son Corea del Norte, China comunista y Rusia por el lado del norte, y los Estados Unidos con otras 27 naciones, entre las cuales estaban incluidas Colombia y México. Intervinieron en la guerra de Corea. De hecho, yo tengo 2 tíos que pelearon en esa guerra. Entonces, y que fue una guerra atroz, porque la guerra ya había terminado, ya los americanos y todos los aliados habían llegado a la frontera con China, ya la guerra había terminado, ya se había unificado Corea. Había 180.000 soldados americanos y de las Naciones Unidas en eso, y en la frontera con China viene una contraofensiva donde hay más de 1 millón de soldados chinos, que se les tiran encima a esta gente. Mi tío, que entonces tenía 17 años de edad, me dice que él salvó la vida por hacer lo que su sargento le dijo que tenía que hacer. ¡Correr! Corre, deja las armas, corre y no te pares hasta que no veas el mar. Claro. Así fue hasta que llegaron a un armisticio. Llegaron de nuevo al paralelo 38, se creó el armisticio y se quedó un estado. Un armisticio no es un tratado de paz, no se terminó la guerra está ahí. Entonces, el presidente tuiteó. No, espérate.
lo grave de todo esto es que China no era potencia nuclear. MacArthur, que era el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, él pidió autorización al presidente Truman, demócrata, para que se usaran armas nucleares en contra de los chinos y se acabara de un solo golpe, no solamente el problema de los norcoreanos, sino el problema con China y que China volviese a ser una nación capitalista. Y dijo que no, Truman dijo que no. No solamente dijo que no, destituyó a Douglas MacArthur. Claro. ¿Okay? Y desde entonces, los civiles que han gobernado este país, que tienen más o menos grado militar, se han atrevido a decir, es que yo soy el comandante en jefe y aquí se hace lo que yo digo. Y entonces vino el desastre de Vietnam, ¿okay? Que se lo tenemos que atribuir tanto a Johnson como a Kennedy, como a Nixon, ¿okay? Han venido toda esta bola de guerras que se han establecido en el Medio Oriente, en el Magreb, en Libia, bueno, todos estos desastres que han ocurrido. Gracias a los demócratas. Gracias y a republicanos. Gracias a los políticos. A lo que nosotros llamábamos la partidocracia. Sí, señor. Donde los partidos gobiernan por encima de los intereses de la gente. Ciudadanía americana, inglés en español. Si usted necesita convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, escuche bien esta información. Nuestro curso de ciudadanía americana lo va a guiar y ayudar para que pueda convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de una manera fácil y rápida. Ciudadanía americana es un curso sencillo que contiene un libro y 3 CDs. El libro tiene un índice bien organizado, con las 100 preguntas y respuestas del nuevo examen, todo en inglés, español y además la pronunciación del inglés. Requisitos importantes en el proceso de su ciudadanía, componentes del nuevo examen, juramento y mucho más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español por solo $39.95. Pero espera, si llama ahora, también va a recibir gratis un extenso diccionario inglés-español con la pronunciación correcta de cada palabra en inglés. Hacerse ciudadano de los Estados Unidos es algo bien importante para nosotros los hispanos. No espere más, llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español. Llame ya. Gracias por la interrupción, Facebook. Ya es la cuarta, ¿verdad? Cuarta vez. Es la cuarta ocasión. Bueno, esto viene, ahora sí les voy a meter hasta comerciales. Les voy a decir, bueno, esto viene a ustedes por cortesía de Ciudadanía Americana. Ya, para que empiecen porque si empiezan a jorobar, nosotros también. Ciudadanía Americana. Okay. Ciudadanía Americana, sí. Ciudadanía Americana es un curso en discos y en libros para poder obtener la ciudadanía americana. ¿Ok? Y poder pasar las famosas 100 preguntas. Dice que esta es la tercera. Esta es la tercera. Bueno, la tercera. No hay tercera, no hay cuarta, no hay quinto malo. En la última ocasión fueron 5 veces. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que técnicamente seguimos en guerra con Corea. Claro. Pero el señor Barack Hussein Obama cometió un error garrafal. ¿Otro error más? Sí, porque él permitió que los norcoreanos siguieran desarrollando armas atómicas sabiendo que la guerra con Corea no estaba terminada. Claro. ¿Ok? Y lo mismo que permitió con Irán también desarrollarse. Y todo, la diferencia es que con Irán no ha habido una guerra directa con los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el presidente respondió de esa manera a Norcorea? ¿Qué es lo que ha hecho Norcorea que ha hecho que el presidente reaccione de esa forma? Bueno, ya durante la época de Barack Hussein Obama, los norcoreanos tenían ya armas nucleares. Okay. Está comprobado. ¿Okay? Pero durante este tiempo, los norcoreanos crearon cohetes de mediano alcance. Hasta ahí tú vas con tu soberanía y todo. Pero lo que ocurrió hace 2 días es que los Estados Unidos descubrieron que los coreanos tienen ojivas nucleares que se pueden montar. Ojivas nucleares que se pueden montar. Es lo que tú llamas la punta del cohete donde van las bombas nucleares. Donde van las bombas. ¿Okay? Han logrado miniaturizar lo suficiente las bombas atómicas para colocarlas en la punta de los cohetes. ¿Okay? Y esa es una situación inaceptable. Mira, desde la época de la crisis de los misiles en 1962,
no estamos tan cerca de una conflagración nuclear como ahora. Como la de hoy. Sobre todo después de que el presidente ha ordenado sobrevuelos sobre Corea del Sur de bombarderos atómicos B-1B. El B-1B es un avión estratégico que vuela por encima de la velocidad del sonido, ¿okay? Que tiene capacidades nucleares, puede cargar ojivas nucleares. Ellos volaban en prácticas en Corea del Sur, pero su base de operaciones está en Guam, que es una isla que se encuentra en la mitad del Pacífico. ¿Okay? Y el tipo loco que está gobernando en Corea hizo una amenaza directa al territorio de Guam, que forma parte del territorio de los Estados Unidos. Es más, Guam administrativamente es de la presidencia de los Estados Unidos. Sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de los territorios? De los y territorios, todo eso? exactamente. Eso no tiene nada que ver con los estados, tiene No, que ver no, no, directamente eso con la presidencia. con la presidencia de los Entonces está estados. amenazando directamente al presidente. Al presidente de los y a la Estados Casa Unidos y Blanca. a la Casa Blanca. El amenazar a Guam. Ah, exactamente. Señores, ¿se dan cuenta lo importante? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de eso? De los territorios, Exacto. de los estados, cuál era la diferencia entre uno y cuál era la diferencia también entre otros, cuando hablábamos de Puerto Rico, que es un estado libre asociado, sí, y la diferencia con Guam o con otros territorios. Bueno, sí. En el caso de Guam es un territorio que pertenece lidia completamente con la Casa Blanca. Con la Casa Blanca, porque además de eso ahí hay una base militar norteamericana propia de los Estados Unidos. Es como Hawái cuando fue atacada por los japoneses. No es como Hawái. Porque Hawái tenía bases militares. Bases militares, sí, pero ahí había... Hawái en aquel entonces era como es Puerto Rico. Era asociado. Era una cosa que era y no era. ¿Ok? Pero en el caso de Guam es un territorio norteamericano, es como las Islas Vírgenes norteamericanas. Exacto. ¿Ok? Y la persona que está al mando, la persona que vela por el bienestar de Guam es directamente el presidente de los Estados Unidos. Interesantísimo. ¿Ok? Interesantísimo. Ahora todo tiene sentido. Entonces, porque él responde de esa manera. Claro. Ahora entiendo por qué los medios de comunicación no están diciendo esa parte histórica que tú estás diciendo, ese contexto por la cual explique por qué el presidente responde de esa manera. En ese lugar viven 177,000 personas. ¿Ok? Ese lugar se encuentra a 3,000 millas de Norcorea. Uno de los cohetes de Norcorea no es capaz de llegar a Alaska, no es capaz de llegar a Hawái por las distancias. Pero 3,000 millas en un cohete de mediano alcance es viable. Claro. ¿Ok? La amenaza es real. Claro. Entonces, como la amenaza es real, el presidente tiene que actuar acorde al nivel de amenaza. El problema que existe es que dentro de ese contexto hay 6 naciones involucradas. Tienes China, tienes Rusia, tienes Corea del Sur, tienes Japón, ¿okay? Tienes a los Estados Unidos y tienes a la propia Corea del Norte. Claro. Pero si tú bombardeas atómicamente, como pudiera darse el caso, no tiene necesariamente que ser una bomba atómica, puede ser una bomba sucia, es decir, una bomba de alto poder que tenga uranio y contamine de uranio toda la zona. ¿Okay? O Eso, de la radiación. ¿Okay? Pero el problema es que los vientos alisios soplan, como tú sabes, del este hacia el oeste. ¿Qué ocurre? Que todo el problema radioactivo se va a expandir sobre las Filipinas. Por eso el presidente de Filipinas le dijo al presidente de Corea lo que le dijo, que lo trató de hijo de tal por cual elevado al cuadrado. ¿Okay? Pero no solamente se afecta a Filipinas, en la misma línea está Vietnam. Un caso de fallout sobre Vietnam, para que tengas una idea, podría causar más muertes y podría causar mayor problema ambiental que los 50 años de guerra que los vietnamitas tuvieron contra los japoneses, los franceses y los norteamericanos. ¿Ok? Incluyendo todo el desmadre de la gente naranja y todo eso. O sea, así de grave es la situación. Entonces, tienes esas 6 naciones, aparte tienes a las Filipinas, que es uno de los países
más poblados. Esa zona es una de las zonas más pobladas del planeta. Claro. Entonces hay que ser muy responsable. Yo prefiero acabar con Pyongyang, meterle 20 bombas de esas Moab y acabar con esta gente en beneficio de el resto. Pero tienes el problema de los chinos, tienes el problema de los rusos, que van a utilizar esta crisis como moneda de cambio. Y adivina quiénes van a ser los perjudicados en todo esto. Te dirá. Los venezolanos. Los venezolanos. Claro, porque los intereses chinos y los intereses rusos están en Venezuela. Y los van a dejar. Y los van a dejar hacer lo que les dé la gana en Venezuela. Porque para los Estados Unidos, bueno, tú manejas un auto coreano. Sí. ¿Tú ¿Okay? recuerdas el 12 de mayo cuando yo di la noticia de que el presidente Trump no va a ayudar a Venezuela por los intereses? Los militares le dijeron a él, el problema con Venezuela es que Venezuela está endeudada hasta aquí, no hasta aquí, sino hasta aquí, con China, con todos los intereses que tienen ellos allí. Ahí hay un arroz con mango demasiado. Sí, señor, eso fue lo que hizo el señor Chávez. Entonces, ¿cuál es el...? Y con la sospecha, pero parece que es verdad, que tienen también ellos unos cohetes allá en Venezuela apuntando para acá. O sea, los iraníes tienen unos cohetes apuntando desde Paraguaná, eso se dice, se sabe. Entonces, si algo revienta con Norcorea, es capaz de que Venezuela también reviente para acá. O sea, entonces va a tener 3 frentes. O sea, Estados Unidos puede tener 2 frentes, a Norcorea y entonces a Venezuela también. O sea, señores, esto está que arde. Esto está grueso. Sí, señora. Grueso. Sí, señora, y tenemos una amenaza real, no es una amenaza ficticia. Sí, porque lo de Venezuela, esos cohetes pueden llegar hasta aquí, hasta Atlanta. Absolutamente, hasta puede llegar Atlanta. a cualquier lugar de la costa este de los la Estados costa Unidos. Hasta desde Nueva York, Washington. Desde Miami a Nueva York, a Washington, eso pueden perfectamente llegar. Y aunque se tienen sistemas antibalísticos, ¿okay? Tenemos como un dome. Sí, el Iron Dome que se perfeccionó en Israel. De todas maneras, estamos hablando de los proyectiles magnéticos. ¿Te acuerdas de lo que yo hablé el otro día de los proyectiles magnéticos? Bueno, todo eso, aunque tengamos toda esa tecnología, basta que una ojiva nuclear. Una. Porque en esos cohetes no viaja una bomba, viaja un clúster, viajan muchas pequeñas bombas que cuando están arriba se desprenden y caen. Y entonces ahí pueden ser 10, 20 bombas atómicas cayendo sobre un área. Entonces te podrás imaginar que con que una sola ojiva, una sola ojiva se active y caiga, pues va a causar un daño a la población bastante grave. Sí, señor. Y bueno, imagínate tú lo que puede ocurrir con Venezuela si una bomba atómica disparada desde Paraguaná cae en los Estados Unidos. Una Moab, una Mother of All Bomb. No, porque a un ataque nuclear se responde con un ataque nuclear. Sí, exacto. ¿Okay? Y no se va a atacar una sola ciudad venezolana. No, se atacan las ciudades principales: Caracas, Maracaibo, Maracay, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Maturín. Sí. O sea, todas esas ciudades. Eso se va a desaparecer. Como quien dice, una limpieza completa. Sí. Para que se acomoden. Ese es el... Y eso es... Y eso puede disparar pues una tercera guerra mundial. Por supuesto. Okay. Y lamentándolo mucho, a eso es que nos han llevado estos politiqueros. Sí. ¿Okay? A estos que nos han llevado. Tanto los de aquí como los de allá. Los de acullá. Sí, señor. ¿Okay? Entonces, la situación es grave, señores. No quiero ser pájaro de mal agüero. Pájaro de mal agüero, espero que me equivoque. Espero que nos ocurra como los ninjas estos que se anunciaron que iban a Venezuela. Hombre. Oye, tú sabes que yo me puse ahí en el Facebook, y Nancy Gallego pone una noticia: Carlota está tomada.
La Carlota está tomada. La Carlota está tomada. Esperen un momento que viene la foto. Viene la foto. Una mujer tirada en el piso con pura cerveza alrededor. Está tomada. No. Y dice ella que es militar. Ajá. Entonces que ella es militar de rango altísimo. Ajá. Dice, no, pero es que mamadera de gallo. No solamente es de la mamadera de gallo. El otro día publicó que llegaron los helicópteros con el Parque de Valencia. Y yo digo, espérate, ¿cómo está esto? Sí, trajeron los trampolines, los toboganes, los columpios. Sí. O sea, hay pregunta, Ariel, que si Venezuela tiene armamento nuclear. Mira, yo no tengo la información de inteligencia todavía. Pero hay un 80% de probabilidades de que exista armamento nuclear en Venezuela manejado por los iraníes. Ese es el gran miedo. Se habla de una lanzadera de cohetes en Paraguaná desde hace mucho tiempo, no de ahora, desde la época de... Lo que pasa es que el señor Obama, recuerden que en su tiempo, él desmanteló completamente toda organización que estaba investigando a Venezuela, a Hamas y a Irán. Ajá. Él desmanteló todo ese grupo, deshizo ese grupo, los dividió, los mandó para diferentes lugares y eso quedó allí calladito. Exacto. ¿Okay? Tanto es así que aquí algunos han pedido información a los venezolanos de la oposición que digan qué es lo que han visto allá. Ajá. Y ninguno tampoco quiere decir nada. No quieren decir nada. Porque es muy grave la situación. O sea, la situación es muy delicada, pero como dice el viejo axioma, piensa mal y acertarás. Y bueno, creo que con esto terminamos el programa. Sí, ya. Bueno, ¿Okay? Se les quiere, ya saben, se les quiere mucho, no somos portadores de buenas noticias. Vamos a ver si el viernes ocurre algo que nos llene de esperanza. Ajá. Pero realmente yo te digo algo, la cuestión es caliente, involucra a Venezuela, involucra a los Estados Unidos, involucra una de las zonas más delicadas por la alta densidad de población, ¿okay? Porque estamos hablando de China, estamos hablando de Indochina, estamos hablando de las Filipinas, estamos hablando de la Corea, de Japón, incluso, cuidado, y si llega esta vaina hasta la India. O sea, porque la India también tiene... Entonces, este tipo de cuestiones se tiene que tratar. Las Naciones Unidas han querido ponerle un freno al loco de Pyongyang, pero realmente... No pueden. Realmente ya cuando llegan a cierto nivel y se envalentonan, les importa muy poco. Y ya tuvimos una experiencia de un Hitler que se envalentonó, que se armó, se envalentonó y miren todo lo que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, ¿cuánto has perdido de peso? Yo la última vez que me pesé, porque no me estoy pesando todos los días ni todas las semanas, pero ya llevo 36 libras desde la última vez que me pesé. Mírame a mí cómo estoy perdiendo de peso. Mira. Sí. Porque me están diciendo que por favor haga un clip, ¿cómo se llama? En la cámara para ver cuánto he perdido de peso. Sí, bueno, yo... Caminando, señores, y controlando la boca. Y haciendo ciertas cosas también, porque no solamente es el caminar, pero hay ciertos alimentos que hay que consumir, hay ciertos alimentos que hay que dejar de consumir. Sí, señor. Bueno, señores, ya saben, compartan. ¿Vas a unir los pedazos o no? Tendré que hacerlo, pero bueno, manténganse de todas maneras al tanto de esto. Y lo que pasa es que esto toma tiempo. O sea, cuando uno se pone a editar y hay que subirlo al YouTube, el YouTube tarda muchísimo, en el uploading del YouTube tarda muchísimo, tarda horas. Bueno, entonces tómate tu tiempo, de aquí tienes hasta el viernes. Bueno, señores, Dios los bendiga. Hasta luego. Ya saben, bye. 1, 2, 3. Ciudadanía americana, inglés en español. Si usted necesita convertirse en ciudadano de los Estados Unidos, escuche bien esta información. Nuestro curso de ciudadanía americana lo va a guiar y ayudar para que pueda convertirse en ciudadano de los Estados Unidos de una manera fácil y rápida. Ciudadanía americana es un curso sencillo que contiene un libro y 3 CDs. El libro tiene un índice bien organizado, con las 100 preguntas y respuestas del nuevo examen, todo en inglés, español y además la pronunciación del inglés. Requisitos importantes en el proceso de su ciudadanía, componentes del nuevo examen, juramento y mucho más. Llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español por solo $39.95. Pero espera, si llama ahora,
también va a recibir gratis un extenso diccionario inglés-español con la pronunciación correcta de cada palabra en inglés. Hacerse ciudadano de los Estados Unidos es algo bien importante para nosotros los hispanos. No espere más, llámenos o visítenos y ordene Ciudadanía Americana Inglés en Español. Llame ya.